Muy buenos días, dialoguemos hoy, viernes 20 de agosto del presente año 2021. Fechado está, queda para constancia. Y abrimos la sesión de diálogo, desde luego con nuestro gran amigo, maestro, servidor, prócer de las letras periodísticas en el Estado y en muchas partes del mundo, don Guinder Peraza y Cumán. don David Heredia Montañez. ¿Qué hace un montañés en la ciudad? Debías de estar donde en Tetis, en Motul, donde debo de estar. Relajando, ya tu edad, tus frescas primaveras. Mejor en Semul, fíjate. Por cierto, fíjate detalle. ¿Cómo van por qué en Semul? ¿Por qué? Porque es la tierra de la leyenda que camina. Sí, cuyo aniversario. Ayer fue el 17 aniversario luctuoso. Desgraciadamente los seres humanos siempre perecemos, ¿no? Sí. Y bueno, pues vamos a ver, ¿qué tienes para decirme de él? Por cierto, yo te quería comentar lo que están diciendo todos, que dentro del PRI hay una especie de crisis, un enfrentamiento entre grupos. El PRI está tan desbandado, tan dividido, tan desconsolado y está perdiendo tanta gente que pasa de todo. Entonces, un grupo se ha manifestado por borrar la memoria de don Víctor Cervera Pacheco. Eso desde el momento en que él dejó la gubernatura hasta un medio de comunicación al que le llenó las planas durante todo su gobierno, lo tildó de homosexual de la política. Sí. Bueno, pues y también, David, yo creo hasta en ese momento imposible, o por lo menos improbable, que alguien iguale el nivel de obras, trascendencia de obras que dejó Cervera Pacheco. Imposible. Se puede catalogar a Víctor Cervera Pacheco, porque hay que decir su nombre completo, Tiene madre, para no confundir muchas cosas. Con su hijo. Bueno, decir su hijo también es Víctor Cervera, pero es Hernández. Cervera es un referente político, primero que nada, único gobernador en toda la República, 10 años. Que duró su gobierno 10 años. Gobernó 10 años. Gobernó 10 años el pues. Estado. Gobernó 10 años el Estado completito, 4 de un interinato y 6 constitucionales. 2. En el siglo XX, durante el siglo XX, por así decirlo con mejor prosa, Cervera es el segundo hombre que se puede referir uno políticamente hablando. Felipe Carrillo Puerto, como referencia política. Como referencia del siglo XX, Carrillo Puerto en el 2021 hasta su muerte, su muerte o asesinato, por así decirlo, porque fue fusilado. Eso fue lo que dio más relevancia. Así es, lo hicieron mártir prácticamente, y de ahí viene la leyenda esa del mártir del proletariado. Después de eso pasa mucho tiempo y muchos gobernantes pros y contras, pero a mitad de siglo surge una figura señera, en este caso en el ámbito estudiantil, Cervera Pacheco. Y Cervera, pues prácticamente es, junto con Carrillo Puerto, tenemos que igualar estas figuras, sobre todo en la política gubernamental, por lo que hizo en su época Carrillo Puerto, que fue muy breve, y en el caso de Cervera, que tuvo esa amplitud de tiempo, pero además la sagacidad de la gestoría. Una visión del futuro más clara que la que podía haber tenido. Cuando él recibe el gobierno en la segunda fase de su mandato, vivíamos una época de tristeza y de desolación por la liquidación enequenera. La primera había 56,000 familias del área campesina enequenera ya liquidados, con cantidades irrisorias que iban desde 6,000 hasta 10,000 pesos. Bueno, se lo gastaban en una borrachera. Yo lo vi de cerca porque yo era de Zilán González y era zona nequenera. Vi cómo mis paisanos, después de que les patearon el trasero, de que durante décadas mucha gente hace miles de millones de pesos
El secretario de Hacienda, famoso oro verde. el secretario de Hacienda, don Olegario Molina, lo fue no por sus méritos, sino porque Yucatán era un gran aportador de la federación antes de que estuviese. Bueno, quiero hacer una diferencia entre Carrillo Puerto y Cervera Pacheco. Cervera Pacheco, tú sabes, nunca fue santo de devoción. De hecho, nunca no he tenido ningún santo político. Pero en una ocasión que lo acompañé a esperar, no sé qué funcionario en el hangar del gobierno del estado en Mérida, hablé durante una hora y media con él y entendí por qué mucha gente se iba con él. Tenía carisma. El carisma no se da, mata. No hay ningún político que yo conozca que tenga ese carisma que tenía él. Por una parte. Por la otra, hay mucha diferencia por lo que he leído. Acuérdate que recientemente, hace unos meses, hice una reseña de un libro de la casta divina, por dentro y por fuera, de doña Dulce María Saura Riancho y don José Luis Sierra Villarreal. Además de los que ya había leído, gracias al amigo Valerio Buenfil de Motul, hay muchas diferencias. Entre ellas, por ejemplo, Carrillo Puerto era de un carácter muy voluble, muy irascible, se irritaba fácilmente. Y era bueno para los catorrazos. Se peleó con un tipo en el mercado porque él tenía una mesa de abastecimiento allá. Un asunto que tú nunca hubieras visto en su pueblo. En su pueblo. A Cervera Pacheco alimentándose de madres con alguien nunca profirió palabra obscena. Quizá lo más importante es que al menos en público, si nadie subraya que solo tuvo 2 años y cachito Felipe Carrillo en el gobierno, mientras Cervera tuvo 10. Bueno, tuvo un liderazgo ¿cómo se llama? Gobierno. Cuando él perteneció a Ferrocarriles de Yucatán, cuando él estuvo en una diputación federal, cuando él participó en un congreso federal. ¿Qué clase de liderazgo puede ser aquel? A mí me lo contó una persona en San Felipe, y está escrito. Tengo un amigo que me regaló una copia del escrito que se publicó. Cuando llegó a Motul, a cada rato decía: nos quieren matar, están siguiéndonos. Lo trataron de defender en Motul y él dijo: no se metan ustedes, nos vamos a huir a San Felipe. Empezaron a construir un barco para irse a Cuba. Pero a lo que voy es que ya había levantado ánimo. Lo que dice López Obrador actualmente son oraciones al lado de las que decía el Partido Comunista en ese entonces. Tú agarras cualquier ejemplar de Terra, una revista cuyo rescate hizo Gaspar Gómez Chacón. Tengo Terra. El editorial de la segunda página es mentarles la madre para abajo y para arriba a todos los que no eran proletarios. Era un encarnizamiento muy serio. Cervera llegaba y empezaba a unir. Y otra cosa que tenía en este caso, para hacer la dualidad, uno en su liderazgo y el otro en su formato de gobierno. Cervera no permitía que nadie de su familia, no quería que nadie de su familia interviniera. Y en una ocasión le pregunté... En su gobierno, en su área política, nunca, ni a sus hijos les permitía manejar, siempre les puso un chofer. Ni a su hermano le permitió, a su hermano Juan, que era maestro y todo, le permitió jamás acercarse a la posición política que él ocupara. ¿Por qué? Porque cuando yo le pregunto a Cervera en una tete a tete, me dice: mira, yo tengo el referente de Carrillo Puerto. Los hermanos de Carrillo Puerto eran asesinos. Sí. Todos ellos mataban gente, colgaban gente en la Plaza Grande, en el Paseo de Montejo. Eso la gente lo odiaba y le tenían mucho miedo al gobierno de Carrillo Puerto. Uno que era muy amigo de bueno, son cosas que no estoy denostando la figura de un prócer, ni mucho menos. Sí, pero es que ahora te digo, en el libro ese que te acabo de mencionar, La Casa Divina por dentro y por fuera, está la lista de los hacendados que aportaron dinero para que maten a Carrillo Puerto, y nadie dijo nada.
qué clase de amistades tiene uno, que también Felipe Carrillo tenía entre sus compadres, sus amigos más cercanos, a uno que finalmente se votó en su contra, lo cita Bonfil, ¿cómo se llama? Valerio Bonfil, en su libro, y aún así lo traicionaron y se fueron en su contra. Bueno, son cosas de la historia que ya claro, pero ahorita estamos haciendo un repaso hacia Abuela Pájaro de lo que ahora nos motiva el 17º aniversario luctuoso. Fue una muerte repentina, un ataque al corazón, no se sobrepuso y realmente falleció. Y fue una despedida muy dolorosa para mucha ciudadanía a la que había ayudado verdaderamente y en forma espontánea. Cervera hacía sus aportaciones a la comunidad, muchas veces en silencio, sin decir como obra de gobierno, sino en lo personal ayudó a muchísima gente en cuestiones de salud, en cuestiones económicas, en empleo. Acuérdate que él crea la cuestión de dotar de herramientas para el empleo, trae 136 maquiladoras, cuando traer una sola maquiladora verdaderamente costaba era una proeza traerlas, y él les ofrecía siempre la infraestructura necesaria, carreteras, electrificación, agua, todo lo necesario para que esas maquiladoras pudieran funcionar. Había maquiladoras de más de 2.000 o 3.000 trabajadores. Se reactivó la economía del Estado, se amplió la pista del aeropuerto para que viniera más, el puerto de altura, que alguien me diga qué gobernador ha hecho ni la décima parte de una obra de esa envergadura. A eso le voy. No solamente la obra física, material que pudo dejar, sino esto además por inercia estamos todavía con los beneficios de esto, porque fueron obras muy cuantiosas, pero supo sacarle al gobierno federal con mucha tenacidad el dinero y el presupuesto suficiente para poderlas realizar. Nadie lo hubiera hecho. Se habla de la ampliación, pero pues ya la obra está empezada, ya el proyecto puede seguir. Bueno, claro, esto lo veremos si en realidad se hace o no se hace. Yo puedo decir misa, pero no estoy glorificando a una persona. Antes de que des la bendición de la misa, una de las grandes cosas que le duelen al yucateco, a nosotros los yucatecos, porque Yucatán ya debería ser más grande de lo que es ahora, es que no hay continuidad. Cuando un gobierno, aún sea del mismo partido, termina todo lo que hizo, el siguiente no lo quiere. Lo quieren tapar o destruir. Y eso es una verdadera... Eso es una aberración en la política, porque es golpear no al gobernante, es golpear al gobernante que salió, sino a la comunidad, al pueblo, a la gente jodida, como decimos vulgarmente. Hoy en la mañana, por cierto, oí a un ignorante del tamaño del mundo que calificó a algunos detractores del presidente Andrés López, como un conservador neoliberal. O es conservador o es neoliberal. ¿Se puede ser conservador y neoliberal? Bueno, siempre hay sus loquitos en esto. Nadie no sabe lo que dice. Pero en el pastel. Pasamos ahora a lo que te truje Chencha. El Grace estuvo de visita en una forma así súper rápida en la entidad yucateca. Pasó por encima de una parte de Quintana Roo, salió por el Golfo y ahorita se está enfilando hacia Veracruz. Pasadizo. Está agarrando fuerza, fortaleza, se está haciendo choncho. Pasadizo. Ojalá que... Creo que esa frase la leíste en algún lugar que escribe un fulano donde... La escribió un compadre mío, al que aprecio mucho. Pasadizo. Lo veo muy poco, pero... Ahora, ¿te acuerdas cuando Gilberto... Siguió la ruta del Tren Maya de la parte sur? ¿Te diste cuenta? Entró abajo de Tulum. Abajo. Ajá. Se metió por la parte de Cobá,
se extendió por esa selva quintanarroense, entró a Yucatán, a un costado de Valladolid. A Valladolid sí le pegó reatazos muy fuertes de aire y casi no trajo lluvia. Sí, casi no trajo. Muy poca lluvia. Estábamos preocupados todos, sobre todo en la región costera de Yucatán, la norte costera, porque no sabíamos cómo iba a reaccionar el manto freático. Si con aquellas 3 o 4 días de lluvias, de viento, ¿sabes qué? Hay daños en la flora que todavía no se repone. Plantas que ya o no se reponen o murieron, el aguacate por ejemplo, varias plantas, nunca habíamos visto que ciertas y el maicito apenas está saliendo, está brotando el maicito. No hay maicito, eso tú veo en la prensa un día que dice que el apoyo al campo es escaso. No es escaso el apoyo al campo, eso es mentira. No hay apoyo al campo, no hay un pez, hasta el programa. Yo estaba extrañado de que me dijeran, no es escaso, pensé que me da más. No hay. ¿No les da? David, ¿por qué compramos maíz que le sirve a los caballos en otros países para hacer nuestras cosas? Pero vean, saltemos el tema del Grade School. Grade School. No hay desempleo en Yucatán. Sí. El INEGI, la que hace las encuestas y toda tiene la cosa, credibilidad, dice que el 95% de la población yucateca tiene un empleo y los jóvenes más. Sí, eso dice el INEGI. El 97%. Y también Vila lo dijo. Sí, él repitió al INEGI. Se refiere a INEGI. Sí, no es su responsabilidad. Pero que de 97.5 de los jóvenes de más de 15 años. Ya le metiste 2 más. Yo dije 95, tú dices 97. 97.5. Vamos a hablar el mismo lenguaje, ¿no? Con todas, 97.5 de la población que tiene 5 años o más, pero también tiene que cumplir el requisito de que esté buscando trabajo. Ya te entendí. Que esté buscando empleo, porque a veces que está estudiando, no está buscando empleo, no se le considera desempleado. Pero les están dando su lana. Pues será van con papá gobierno y federal y les dan su lana. Será el cedero. Pero eso es malo, mi querido Ginder. Sí. El dar el dinero a una persona no es resolverle su situación. Claro que no. Eso hay que darles herramientas, hay que darle capacitación, hay que darles, que tú mismo me acabas de decir, la gente necesita trabajo, sí, pero también puede ser autoempleo, no solamente para dejar el desempleo. Eso sí puede ser, ¿no? El desempleo, porque cada quien busca cómo vender panuchos, y no necesitan tu consejo, ni el mío, el de nadie. La gente que de los pueblos que subsiste y que puede mandar a 1 o 2 hijos a la escuela, son gente que tiene iniciativa. Y enfrente la casa de Tiam, que es tu casa y es casa de mi esposa, enfrente. Lo dices porque cuando ve el video dice ¿qué pasó? ¿Qué pachó? Esa es su herencia y hasta que yo me muera, espero. Tú nada más eres un usufructuario. Así es. Y tengo mi casita acá y no tengo ninguna casa más de ningún lado como a mí me contaron. Tienen muchos políticos. ¿Así? Sí. Que tengo casas. Que eres terrateniente de la playa. Buenas tardes. Bueno, lo que te digo, el de enfrente vende helados, compone muebles, teje muebles. Todos sus hijos han tenido estudios, porque él solito, pero es un hombre metódico. Que dice, cuando vendo mis helados separo el dinero para insumos, el dinero para que mi ganancia y el dinero para harina, todo lo separo, y así se va. Le queda una chama esa también le hace a la joyería, porque su papá era joyero. Uno que vive a la vuelta, que somos sus clientes cada vez que estamos en Telán. ¿Qué hace un joyero en la calle? Buscando joyas. Baches. Se cayó. Bueno, todos los que no se han esperanzado de que el gobierno los mantenga son los que están un poco mejor en los pueblos. Es cierto. Totalmente, eso es una sentencia. Los que no. Esa es una sentencia clásica. Estás esperando que te mantenga el gobierno. Aquí nos hacen estos límites de tiempo, me dejan así medio quisquilloso. No hay desempleo y los límites
territoriales. ¿Qué está pasando con los límites Sí. territoriales, Guinder? Vimos una nota por ahí sobre que dice que Celestún se convirtió en el primer municipio de Yucatán que no puede crecer más en su desarrollo habitacional porque ya llegó al límite de la reserva. Mérida. Es Celestún. Bueno, pero porque tiene el problema de la ría y tiene las salinas y tiene el problema de Campeche que le limita un gran pedazo pues no tiene más donde crecer, lo dice la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONAMP. Este problema es algo que se esconde. De Progreso a Tilán Bravo, toda la costa está alambrada, porque el político más indejo, más fregado, quiere tener su casa en la playa. El empresario que tiene su tienda quiere tener su casa en la playa. El periodista más soso, ¿no?, quiere tener su casa en la playa. Yo tuve mi casa y mi departamento en la playa y todo lo perdí por un huracán. Isidoro se llamaba ese huracán. ¿Cómo? Ah, sí. Ese más reciente que nos pegó fuerte. Isidoro duró un sexenio para mí. Pues mira, en las investigaciones que hicimos cuando estuvimos investigando sobre la mafia costera, nos encontramos con que los alcaldes, mediante módica lana que les entregaban a ellos y a sus secretarios, porque sin la firma del secretario no vale la del alcalde en este tipo de negocios, entregaban tierras como parte del fondo legal, no fondo, como escriben algunos. Fondo legal, de fundar. Era para la gente que se casaba y quería tener su casita, el ayuntamiento le podía otorgar parte de eso. Era la tierra que se entregaba para fundar una población, ¿no? Por eso era fondo legal. Bueno, pues esos terrenos que ciertos ayuntamientos entregan previa lanita, porque a veces casi siempre son empresas las que necesitan el dinero para sus negocios. Hay muchos en eso, ¿no? Los hay. El trámite es ilegal porque en primer lugar nunca fueron dotados esos municipios de fondo legal. Hay por ahí un abogado que me dice que sí se puede, que hay ciertas maneras de darle a la ley. Luego crearon aquella ley de tierras federales. Tierras nacionales. Bueno, pues cuando documenté ese asunto, un escribano de cierta población, lo dije esa vez, Cenotillo, hizo una escritura inventada diciendo que el terreno que estaban vendiendo tenía al sur la carretera Santa Clara, al norte del mar, pues qué más va a tener si es el puerto, y a los costados el terreno nacional. Y era mentira, había gente viviendo en los dos lados. Entonces nunca se dice, se esconde como si fuera un botín, que ayuntamientos sí tienen fondo legal que puede donar al alcalde y quienes no tienen fondo legal y solo tienen... Lo han agotado en su fondo legal. ¿Por qué? Bueno, porque han sido desmedidos. Los que tuvieron fondo legal, muchos ya lo agotaron. Este se les suma. En mi época burócrata me tocó ir a deslindar un problema en Cenotillo precisamente. Muchos migrantes. Sí, claro, mucha gente que se desavecindó y se fue a vivir a Estados Unidos a trabajar y todo. Cenotillo, Tuncastro, eso de por allá, prácticamente se despobló, sí. Esas poblaciones, esas localidades. Y entonces me toca que a la entrada del pueblo, o sea, donde viene la vera de la carretera, de un costado, había un terreno de casi más de 200 metros que era propiedad privada, pero que como muchos se desavecindaron, no sabían ni siquiera de quién era. Y los alcaldes que habían pasado, vamos a decir 5 o 6 alcaldes o más, habían otorgado fracciones de ese terreno, pero cuando el propietario viene y dice, no, pues aquí están mis títulos, yo pago mis impuestos, y que es mi propiedad, y esta gente lo tienen que desalojar. Había gente que se había apropiado de más terreno de lo que normalmente se le había otorgado. Terreno de 10 por 20 agarraba 40 por 50 o algo así por el estilo. Bueno, pues
salomónicamente, porque este cerebrito también piensa, les dije, bueno, de lo perdido, lo que aparezca. Y empezamos a hacer una regularización territorial, ahí sí, a través de la Secretaría de Gobernación del Estado, existía esa dependencia, y que me tocaba a mí la responsabilidad, la subresponsabilidad. Y entonces se me ocurrió hacer un nuevo proyecto de planificación de todos los terrenos, y habían quienes sí aceptaban que se les mochara un poco para que no tuvieran que pagar lo que el propietario estaba exigiendo. Y así es como, era como dación de pago. Ajustar el tamaño. O sea, ahí es donde realmente, y lo aceptó, lo tuvo que aceptar el abogado y el propietario, y lo tuvieron que aceptar porque los mismos pobladores. Pero eso no se hace en las poblaciones, sobre todo costeras. En las poblaciones costeras es, ya estoy aquí y sácame si puedes. Y además te quiero decir una cosa, el que tiene posesión pacífica es imposible de sacar. Fíjate, todas esas cosas no salen nunca a la luz, y eso hace sospechosa la actuación de ciertos medios de comunicación, impresos o digitales. Por ejemplo, al oriente del puerto de Chilán Bravo, donde está el puerto de Abrigo, se está haciendo, ya se empezó un complejo turístico ecológico. No sabemos quién lo está financiando, por lo menos yo no lo he averiguado, voy a ver si lo... Conozco el proyecto, conozco mucho de ese proyecto. Creo que en ese proyecto hay mucha gente que estuvo en el gobierno. Sí, ahí estuvieron del gobierno que presidió Rolando Zapata. Bueno, si ese... no veo. No, ya no lo ves. Ya no veo. Bueno, hay maneras de aprovechar terrenos que son reservas. Hay una ley, te dice, puedes invertir aquí en un hotel ecológico con ciertas restricciones de esto, no cortes eso, no cortes aquello, tienes que quemar aquello. Desvale, Wilson. Ahora, ¿por qué se hace un proyecto como ese y no se dice nada? ¿Por qué guardar? Porque cuando yo acabo de comprar mi coche, lo conseguí. Lo paseas en la plaza grande. Claro. Y si es convertible, te tocas el con discreción para que no digan que soy muy pesado, pero por lo menos que y más con sombrero y lentes oscuros. Pues ahí no, ahí poco el chisme corre y a falta de información. Hay un tipo que le dicen el Checo, o que se apodaba igual que su perro, porque su perro le decían el Checo y a él le decían el Checo, que se apropió no solamente de ahí, de esa zona, sino de Celestún, precisamente, grandes extensiones, incluso una especie de marina que existía y que estaba abandonada, que se hizo, se simuló que era para una escuela y para un centro de salud, y se las rataplanearon. Hasta la fecha sigue un pleito entre los pobladores y la gente que se quedó con eso. Y la tierra ejidal de Campeche que compró, ¿quién había comprado ya? Un político, prominente político. Yucateco. No fue Cervera, ¿no? ¿Verdad? No, Cervera no. Cervera podía, si tú le rascas, está más bien por Quintana Roo, pero por otro lado no. Un político de renombre nacional, no recuerdo si era Aldito. A ver, Aldito le acusaron de que estaba ganando terrenos en la casa. Aldito era su casa. Pero a Aldito le regalaron el terreno, tenía muchos amigos Ay, Dios mío, esos amigos. Bueno, vamos a pasar de nuevo a un tema, pero precisamente Campeche, tú que lo acabas de mencionar, campechaneando. Hay un recuento de votos. Sí, finalmente, aunque no les guste a doña Laia Sansores y San Román, como dirías tú, famosa ya no por su papá, sino por la pintura, sino por sus de su cabello. Va a haber un recuento de votos, voto por voto. Sí, hombre, mira, hay una diferencia ya a favor de ella, de 5,200 votos, por decirle una cifra. Y hay un remanente allá de votos nulos, de más de 8,000, casi 10,000 votos nulos, que inexplicablemente se metieron de último momento en las casillas, en los paquetes electorales. Y tú dices, bueno, entonces aquí reclama este candidato del Movimiento Ciudadano, Montúfar, de apellido Montúfar,
que se haga el recuento. Metió la impugnación, se fue hasta el Tribunal Superior ¿De la ley? Sí, conforme a la ley, y ya se ordenó que se haga el recuento. Wow. No le va a gustar porque sabes que Laida es variopinta, se jugó con PRI, con PRD, ahorita es Morena, es variopinta. Y Variopinta en lo físico y el MC tiene un sistema jurídico muy fuerte, además de que su dirigente nacional, Dante Delgado, es una chucha cuerera, ahora sí que verdaderamente se la sabe de todas. Parece que ya superó el cáncer, ¿no? O por lo menos está en reserva. Lo ha tenido alargando, pateando la lata, ¿sí? Bien, pues esto... Pues bueno, eso no solo podría perjudicar a doña Laida, también a otros que si esto se hace ley, porque ya pasa a la Suprema, si esto se hace ley, se puede aplicar en otros estados. Sí. Pues bien, la ley para terminar el programa, tenemos el caso José Eduardo. Sí. ¿Qué desgracia? ¿Qué desgracia estamos viviendo acá? Qué cosas tan raras están pasando, David, porque, mira, te digo, es un tema que llama la atención de los yucatecos, sobre todo ahora que el presidente López Obrador mandó a un grupo especial de la Fiscalía General de la República. Patiqui. ¿Por qué? Espérate, no. Es una intromisión de la Federación en la soberanía del Estado. Si todavía le queda soberanía. Ahora, ¿por qué? No puede ser un Estado libre y soberano, como dicen las constituciones tanto del Estado como de la Federación, que en un caso del fuero común intervenga la Federación, ni siquiera a petición de partes. ¿Por qué? Porque desacredita la investigación de fiscalía, ya es una fiscalía. Nos cava las funciones de poder. Y otra cosa que también tienes que considerar, y a cualquiera que se le ocurra va con el presidente. Sí. Y va a ordenar otra vez. La Federación, el Poder Ejecutivo Federal tiene la facultad de atraer ciertos casos, pero ciertos casos que cumplan ciertas cosas. Que existan parámetros legales que puedan ser considerados. Ahora, aquí ese es un lío político. Mira, más político, social, muchas cosas, porque por la falta de información oficial, depende de las corporaciones policiales involucradas, no dan información a ellos. Entonces surge una serie de versiones. Hay quienes dicen ahora en la calle que el muchacho se prostituía, ya lo sabían, la mamá lo sabe que es drogadicto, se prostituía para comprar droga. Entonces dicen, sí, ya mostraron todo el trayecto de la trayectoria. Lo que le quieran achacar es una víctima. Porque lo mataron. Es una víctima. Porque lo mataron. Pero ¿por qué enredan tanto? Lo torturaron. ¿Por qué enredan tanto el caso? Dicen, ¿quién lo hizo? Ese es otro boleto. Todos quieren sesgarse del caso. En la calle 59, no sé si sea exacto, me dicen, hay un lugar donde se drogan y lo conocen. Entonces, los que hablan, los que teorizan sobre el asunto de que la policía supervisa negocios ilegales, como la venta de licor, como la venta de pescados y mariscos en veda, como ya dije prostitución, creo, ¿no? Centros de masaje, son 47 giros negros. Todos esos los manejan de manera... ¿Sabes por qué sé eso, no? Sí, lo sé, ya alguna vez lo hemos conversado. Ahora, ¿por qué enredar tanto el caso de un chamaco como este, que es conocido en el medio por todo lo que hacía, por la conducta de drogadicto y de delincuencial que sería? Y tienes derecho a matar a un drogadicto. De ninguna manera. A ninguna persona. Debería. Es un ser humano. Los primeros videos que vimos, la verdad, te achicaba, te rompía el corazón, porque estás viendo que lo que necesita ese muchacho es un médico, que lo lleven de inmediato, que le den un tratamiento. Claro. Y después ven qué hacen. Pero no le están preguntando qué es eso. Homosexual. No, que se había tomado, que no sé qué, que no sé cuándo. Ahora, David, estamos fregados, yo lo he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo.
estamos fregados porque no estamos generando a los mexicanos que necesita este país. Ese tipo de muchachos, de ese tipo de hay muchos que no reciben la educación que deberían, y por un lado. Por el otro lado, en la policía debería renovarse ya a fondo, con miras altas. Creo que a ciertas personas les da... ¿Sabes cuántos policías quedarían? De los 3,000 efectivos que tiene el Estado y de los no sé cuántos que tiene el municipio, que además nunca los ha dicho, quedarían en uno 10 y en el otro 30. Quedarían, si hace lo que te voy a decir, es decir, una academia de policía. ¡Ay! Existió la Luis pero ¿qué salen de Regín. ¿Qué salen de ahí? Existió la policía, existe la policía de capacitación. Ahí está un amigo mío que incluso fue parte de esta organización editorial. Pues nuestro amigo el Ganso. Pues no tenemos... No es el Ganso de allá arriba. Así le decimos, el Ganso. Gansito. No, porque, y Nurreta. Entonces tenemos policías que no sabemos de qué son viejos policías que más amañados de todo. No tenemos, no hay, el hecho de que tu papá sea policía no te llena de orgullo como debería ser, sino que hasta pena te da. Bueno, ahorita ya están involucrando a la policía de Canacín, porque se supone que la policía de Canacín es la más salvaje que hay ahorita aquí en el estado. Y vaya que las hay. No vayas a caer nunca en ese tramo. Tú estás cerca, la policía de... No, nunca voy a Canacín. No, pero cerca del periférico está la salida a Canacín. Sí. Hay colonias de Canacín que están enfrente de... Pasado el periférico, hay colonias de Canacín. Así es. Cuidado, esas policías es criminal. Melchor Ocampo, la Boquita Feliz, todo eso. Bien, pues ya hemos tratado todo. Ahora sí ya iniciaron las señas definitivas, nos van a cortar. Dicen que no podemos alargar estas cosas. Muchas gracias, les deseamos que tengan... Te estás olvidando del matrimonio homosexual. Ya la Suprema... Creí que lo ibas a usar. Eso hay que decirlo porque muchos yucatecos no están convertido en profeta de eso. La Suprema Corte de Justicia ordenó que el Congreso de Yucatán aborde ahora de manera abierta, no con voto secreto como anteriormente, el asunto del matrimonio homosexual. Eso de matrimonio igualitario para mí... Ya se aprobó en comisiones, ya se aprobó. Sí, en comisiones ya se aprobó. En comisiones ya se aprobó. Sí, terminó esta legislatura. ¿Dónde está el decreto? Yo no he visto. No lo han promulgado. No se ha publicado en el diario. No solo Yucatán. Hay otros estados donde no se aprueba esto, pero como en Chilangolandia les gusta, ahí los jueces le dan al habitante, es que no sé cómo decir, al SDMX, al CDMXeño, le dan lo que quiere. Que ya cambió, que ya no es verde ecologista, sino ahora es guinda morenista. Entonces ese derecho que tienen de unirse, que se unen hasta en una SADCB si quieren, una SADSRL, pero en un matrimonio es una aberración. No, Guinda, ya te molestas. Ya estás molesto, calmado, tranquilo. Sí. Dile aquí a tu público, despídete. Disculpen ustedes si algo se salió de control, pero mi opinión es invariable. Eso pienso y eso pensaré. Que así, no. Como los que piden que no. Matrimonio, no. Puede ser SADCB, SDRL o sociedad cooperativa, como quieran poner. Hasta cooperativa. Si quieren. Pero ¿por qué igual un colectivo, ¿no? Un colectivo como la jornada, como tenía la jornada, era un colectivo. Entonces que se llamen como quieran, pero además que exijan que se retire. Yo lo había anotado en segundo término. Y te lo saltaste un poco. Ay, qué barbaridad. Bien, pues perdónenos ustedes, esta risa no la podíamos sacar. Esto es lo que nos hace vivir, por esto el periodismo por eso estamos como estamos. Bueno, ya, tranquilo, muchas gracias. Perdonen, dispensen ustedes, pero yo lo evité, hice lo posible, hasta lo imposible por no molestar. Pero bueno, ya se ha dado y hasta la próxima semana.
No sé qué es lo que vaya a acontecer, pero nos vemos. En esa tribuna, despídete. Nos vemos, muchas gracias. Disculpas. Ofrezco disculpas y les esperamos en esta tribuna de libre expresión periodística. Gracias.